Bien, bienvenidos hermanos, hermanas, vecinos, vecinas. Una vez más estamos en nuestro estudio bíblico que realizamos semana tras semana ya desde hace varios meses, más de un año. En este caso estamos con la epístola de los Romanos, que nos lleva al capítulo número 7 que comenzábamos en la clase anterior, en el estudio anterior, y que finalizamos en el versículo 11. Hoy vamos a entrar a visualizar del versículo 11 hasta el final. No sin antes comentar algunas cosas para ubicarnos. Habíamos estado prácticamente en el final del estudio pasado en una experiencia que fue la lucha de Pablo que tenía dentro de sí mismo, que trató de vivir para Dios en el poder de su nueva naturaleza, pero descubrió que era imposible. La ley mosaica, le reveló a Pablo la maldad excesiva del pecado. Y decíamos la vez pasada que la ley fue como una radiografía de su interior, pues expuso los pensamientos e intenciones del corazón. Esta es la función de la ley. Le quitó, decíamos, el maquillaje de una buena apariencia exterior que todos los seres humanos tenemos. No estoy hablando solamente de la físico, sino de nuestras acciones. Y descubrió la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal. El apóstol Santiago comparó en su momento la palabra de Dios como un espejo, decíamos, que revela lo que somos. Y la culpa no la tiene el espejo al revelar la suciedad y fealdad de nuestra vieja naturaleza, heredada de Adán, ¿se acuerdan? El espejo revelará sin duda una mancha en la cara, pero no puede quitarla. No puede quitarlo el espejo, lo que se refleja de nosotros. La ley mosaica, revela que somos pecadores. La amonestación o prohibición contenida en la ley deja en claro la debilidad de la carne o la condición humana. Antes de que supiéramos que era malo codiciar, por ejemplo, no sentíamos ninguna convicción de pecado. Así que la ley revela lo que es el pecado. El pecado estaba latente hasta que la ley fue dada. La Biblia sí presenta una norma y guía de conducta que es superior a la propia invención del género humano. Diríamos que la ley contiene todo ese fuego del Sinaí, y el pecado llega a ser sumamente pecaminoso. De allí, del fuego surgió la ley, ¿no? El pecado tiene más fuerza que el creyente mediante la presencia de la ley y produce un conflicto entre lo que es la naturaleza pecaminosa y el dador de esa ley. Y en el versículo número 9 de ese capítulo 7 se decía, en ese versículo se decía, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Así dice Pablo. Fíjense ustedes qué tajante definición. Cuando llegó la ley, el pecado revivió en él, porque lo empezó a sentir. Y ahí murió. Por supuesto que estamos hablando no de una muerte física en ese momento. Hay que entender que Pablo no estaba discutiendo sobre la ley con relación a la pena del pecado, sino más bien la ley como una manera de vida para el cristiano. La ley
lo hemos repetido muchas veces y esto hay que entenderlo, la ley mosaica no puede salvar, la ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Es como el espejo, nos muestra pero no nos cambia. Y bueno, Pablo murió en el sentido de que debido al pecado estaba separado de Dios. Es decir, como que la ley lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa por la ley sobre Pablo. Y nosotros citábamos en el estudio de la semana pasada un comentario bíblico de Calvino, que escribió una expresión que yo siempre creo que hay que tenerla en cuenta. Dice Calvino, la muerte del pecado es la vida del hombre, y a la inversa, la vida del pecado es la muerte del hombre. Piensen ustedes qué sabia está esta frase, ¿no? Vamos a repetirla. La muerte del pecado, cuando muere el pecado, el hombre vive. Y a la inversa, la vida del pecado es la muerte del hombre. Y antes también habíamos visto en el versículo 10, para ir ubicándonos nuevamente en el tema, lo que decía Pablo, que halló que el mismo mandamiento que era para vida, a él le resultó para la muerte. Esta es la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley mosaica. No conduce a la vida. Ahora, es verdad que Dios dijo, cuanto a la ley, allí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó muy difícil. Ahora, la culpa no se encontraba en la ley, la culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traía vida y poder. La ley no hizo ninguna de esas dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad, la incapacidad del hombre y el pecado de la humanidad. Por eso la ley tuvo un ministerio de condenación y de muerte. Si hubiera habido una ley que produjera vida, Dios la habría comunicado. Evidentemente la vida y el modo de vivir del cristiano no provienen de la ley. La vida está personificada ¿en qué? En la persona del Hijo de Dios, en Jesucristo. Nosotros como creyentes debemos recordar aquellas palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, ofreciendo los recursos para disfrutar de una vida de plenitud y de victoria. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está la solución. Y aquel que no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, recuerde que también en el libro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios que está sobre él. Y bueno, ahora vamos a comenzar del capítulo 11 al capítulo 25 en el estudio de hoy. Decíamos que vimos la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley, que no conduce a la vida. Vimos todos esos elementos para tener en cuenta. Pero veamos ahora en el versículo 11 del capítulo 7, y le voy a pedir a Leticia si tiene por allí, versículo 11. Sí, amén. Bueno, del capítulo 7. Vamos a leerlo, Leticia. ¿El 11 solo? El 11 sí, el 11 solo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
Fíjense nuevamente la definición que nos da Pablo. En otras palabras, el pecado fue personificado una vez más y esta vez fue presentado como tentador. El pecado tienta a todo hombre que está fuera del huerto del Edén en cuanto a sí mismo y a Dios. Satanás, recuerden ustedes, hizo creer precisamente al hombre del huerto de Edén que no se podía confiar en Dios y que al ser humano le era posible llegar a ser Dios, aparte de Dios. El pecado hizo creer entonces al hombre que podía guardar la ley y que no necesitaba a Dios. Esta es la falsa senda que encontramos en el versículo 10 y que conduce a la muerte, como lo decíamos recientemente. Había sido ordenada para la vida, pero Pablo dijo que él había encontrado que la había conducido hacia la muerte. El pecado, en fin, mataría, porque la ley trajo un conocimiento del pecado y el hombre quedaba pues sin excusa. La dificultad o el problema no radica en la ley, sino dentro del hombre. El problema es un hombre que tiene un problema humano. Y vamos a leer el versículo 12. Le voy a pedir allí a la hermana Pamela que me lea el versículo 12 para continuar sobre estos versículos de este estudio del día de hoy. Versículo 12. ¿Del capítulo 7, hermano? Del capítulo 7, versículo 12, exacto. Ya. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Gracias, hermana. Fíjense ustedes, qué increíble, ¿no? Lo de Pablo, cómo maneja la situación. Aquellos que conocen de matemática, no quiero hacerles la pregunta, sino que recuerden, el hombre es la X en una ecuación, en este caso en una ecuación de la vida. Él es la cantidad desconocida, el elemento incierto en el cual no se puede confiar. En este versículo, Pablo reiteró su tesis de que no hay defecto en la ley. Es santa porque expresa una parte de la voluntad de Dios. Es una revelación de Dios mismo. Los requisitos de la ley son justos, porque en su cumplimiento hay gran recompensa. Son buenos, en que no hay ninguna intención mala detrás de ellos. Pablo nunca desestimó la ley, sino que más bien la honró. Y continuó diciendo, lo leo en el versículo 13, vamos a pedirle a Ana María que me lea el versículo 13, porque ahí va a tener la continuidad de esto, que tal vez parece difícil de entender, o que parece que tiene situaciones de contradicción en lo que dice Pablo. Pero vamos a leer el versículo 13 y van a ver ustedes cómo vamos a ir encontrando el sentido a estos versículos. Adelante, Ana María. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es difícil este versículo. Porque fíjense que lo que dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Vino a ser muerte para mí? Se pregunta. Y después dice, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarnos pecado, produjo en mí la muerte. ¿Vino a ser muerte para mí? No, de ninguna manera. Pero produjo en mí la muerte. Uno podría encontrar una contradicción. Y después dice,
a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Es una paradoja muy extraña. ¿Es acaso una, cómo podríamos decir, una perversión de algo bueno? El mandamiento fue totalmente incapaz de comunicar la vida. El hombre necesitó disponer del recurso de una ayuda desde afuera, porque el mandamiento intensificó lo terrible que es el pecado. Y veamos lo que dice el versículo 14, dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo en mi condición humana soy carnal, estoy vendido como esclavo al pecado. Es aquí donde comenzó, es lo que tenemos que entender, hermanos, es aquí donde comenzó propiamente el testimonio de esa lucha personal del apóstol Pablo. Observemos el uso de las palabras, nosotros y yo. La palabra sabemos indica que había un acuerdo general entre los creyentes en cuanto a este asunto. Ahora, la ley es espiritual en el sentido de que fue dada por el Espíritu Santo y es parte de la palabra de Dios. En otras palabras, es una expresión de la Escritura. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 10, versículo 4, la llamó la roca espiritual, porque fue producida por el Espíritu Santo. Recordemos que Israel en el desierto tuvo alimento espiritual y bebida espiritual en este sentido, es decir, que el Espíritu Santo lo proveyó. Y allí el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, ahí del versículo 3 y 4, dijo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora, las palabras que dice Pablo, yo soy carnal, en este versículo, es una tradición de la palabra sarquinos, que no se refiere a la carne en los huesos del cuerpo. Nuestro cuerpo es neutral y puede ser usado para lo que es bueno o para lo que es malo. La llamada carnalidad en la Biblia se refiere a la vieja mentalidad y naturaleza que contamina al ser humano con el pecado. Por ejemplo, usted, yo que sé, contemple la cara de un bebé y luego contemple aquella misma cara unos 50 años después. Es evidente que el pecado ha escrito sus líneas indelebles aún sobre la superficie de aquel cuerpo. La carne es inerte y no tiene ninguna capacidad o posibilidades hacia Dios. Está dominada por una naturaleza pecaminosa. Y podríamos decir las ramificaciones de la cual penetran en los rincones más profundos del cuerpo y de la mente. Fíjense ustedes que el lóbulo frontal del cerebro llega a ser meramente un instrumento para concebir maldad. Las neuronas motores están listas para orientar del cuerpo hacia excesos de maldad. Y Pablo describe lo que podríamos decir, su lastimosa condición, como la de un esclavo vendido a merced de un maligno dueño, capataz de él. Y vamos a leer el versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Eso hago. Aquí tenemos el conflicto de las dos naturalezas. Clarísimo. La vieja naturaleza y la nueva. Y aquí Pablo se refiere entonces a esas dos naturalezas, como hace uso del
pronombre personal yo. El primer yo se refiere a la naturaleza vieja que procura hacer valer sus derechos. Estaba Pablo en ese momento dominado por la naturaleza vieja, que el pecado le impulsaba a cualquier esclavo a hacer lo que no sabía ni reconocía. Y después dice, lo que yo quiero, a diferencia del yo, es la nueva naturaleza que quería precisamente Pablo hacer, pero la vieja naturaleza se rebelaba. Y después dice, lo que detesto, es decir, lo que la nueva naturaleza detestaba, eso mismo acababa siendo bajo el impulso de la vieja naturaleza. Este conflicto continúa a través de todo este capítulo. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a ser un campo de batalla donde la naturaleza nueva, por su propia fuerza, trata de vencer el pecado. Nos sucede a nosotros. Esto es doctrina. Esta es el cristianismo revelado. Le pregunto a ustedes, ¿conocen ustedes algo de esta lucha? ¿Han sentido alguna vez la experiencia de hacer algo malo y después aborreciéndose de haber hecho? Y por fin clamar a Dios y decirles, ay Señor, ¿cómo te he fallado? Es decir, todo creyente ha tenido repetidas experiencias como esta, todos las hemos tenido. Y aquí Pablo estaba hablando de su propia experiencia. Y aparentemente, ¿se acuerdan? Pablo tuvo 3 periodos. Uno cuando era fariseo, orgulloso, independiente, con una soberbia tremenda, como un periodo irreprensible. Y Pablo guardaba la ley escrupulosamente en ese periodo, observando todas las ceremonias que él pensó que le mantenían en una buena relación con Dios. Y luego viene un segundo periodo que comenzó en el camino de Damasco, cuando llegó a conocer a Cristo, su Salvador, y empezó la lucha, y trató de vivir una vida cristiana por su propia fuerza, pero fracasó miserablemente, y libró una batalla violenta, que no había ningún bien en su vieja naturaleza humana y que tampoco podía poder alguno en su nueva naturaleza. Y el tercer periodo, el más importante, comenzó allí en el capítulo 8, lo vamos a ver, cuando salió a la luz de una victoria completa. Pero Pablo no ganó esa victoria, Cristo la ganó. Y Pablo aprendió que el secreto del triunfo estaba en entregarse a Dios, en presentarse ante Él, permitiendo que el Espíritu Santo produjese en ese fruto de la vida cristiana. Y bueno, vamos a ver el versículo 16, si nos da el tiempito ahora, este versículo 16, y si lo tiene por ahí, Pamela, me lo dice, versículo 16. Amén. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Amén. Bueno, fíjense ustedes nuevamente lo de Pablo, ¿no? Esta epístola es de una capacidad doctrinal tremenda. Cuando la naturaleza vieja quebrantó el mandamiento, en este caso se trataba de la codicia, entonces la naturaleza nueva estuvo de acuerdo con la ley de que la codicia era mala. Pablo no estaba luchando contra la ley porque la hubiera violado, estaba de acuerdo como creyente en que la ley era buena. Porque fíjense en el versículo 17, mira lo que dice. Dice, de manera que yo no soy yo quien hace aquella, sino el pecado que mora en mí. Pablo se dio cuenta que la naturaleza vieja o el pecado moraba en él.
Moraba en él. En la primera epístola del apóstol Juan, recuerden, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aunque, vamos a entender, un cristiano puede cometer pecado, pero siempre lo va a aborrecer. Se repudiará a sí mismo debido al pecado en su vida. Y el versículo 18, que le pido a Leticia que me lo lea. Amén. Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bueno, fíjense ustedes, hermanos y hermanas. Pablo aprendió dos cosas en esta lucha que tenía. La primera fue que no había ningún bien en él. Fíjense ustedes. Nos preguntamos, se los pregunto, ¿han llegado ustedes a esa conclusión que llegó Pablo? De que no había ningún bien en usted, yo si tengo, que no tengo ningún bien. ¿Llegamos a esa conclusión? Muchos cristianos creen que en su condición humana puede hacer algo que agrade a Dios. Están tan ocupados, para poner una similitud, como las abejas, pero no producen miel. Están ocupados y creen que agradan a Dios, o que agradamos a Dios, pero no tenemos ninguna relación vital con la persona de Cristo. Muchos no lo tienen. La vida de Cristo no se vive en muchas personas, no se ve en ellos. Tratan de hacer todo con sus propias fuerzas por medio de la carne. Como resultado, caen en un mero activismo que no produce lo que conocemos claramente como el fruto espiritual. No han aprendido, estos cristianos, como Pablo aprendió que en su débil condición humana no habitaba el bien. Pablo lo aprendió. Cualquier cosa que hagamos en la carne, es decir, con nuestras propias fuerzas, Dios la aborrece, Dios no la acepta. Si proviene de ese esfuerzo humano únicamente, no es buena. Esta es una gran lección. Y Pablo la aprendió. Recordemos, hermanos, el capítulo 3 de Juan, en el versículo 6, que dijo: lo que nace de la carne, ¿qué dijo? Carne es. Y eso es todo lo que será. No puede ser otra cosa. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 9, él decía: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos una nueva naturaleza. Pero simultáneamente, cuando yo peco, es la naturaleza vieja la que actúa. Esa naturaleza nueva no comete pecado, sino que lo aborrece. Y entonces esa parte interior de nueva naturaleza nos hace sentir pesar y tristeza por lo que hemos hecho. Ahí vamos a encontrar muchas explicaciones de lo que nos pasa, porque a veces estamos tristes, porque tenemos pesar, porque la naturaleza nueva nos está mostrando nuestra radiografía interior. Decía que el apóstol Pablo, como fariseo orgulloso en su momento, podía jactarse de que tenía muchas cosas de las cuales gloriarse. Y cuando se escribió su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 4, dijo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, nada menos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, bueno, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Dios le hizo ver que estaba perdido. Todo era pérdida, pese a todo eso que era él, fariseo, en su tiempo, en su primer tiempo, digamos. No había ni una cosa buena, todo lo que estaba diciendo allí era pensamiento de su vieja naturaleza. Y esta fue la respuesta del apóstol Pablo a quienes esperaban exprimir algunas gotas de bondad en el hombre natural. Pablo, fíjense ustedes, hermanos y hermanas, no solo descubrió que no había ningún bien en la naturaleza vieja, sino también que descubrió una segunda lesión, que tampoco había poder alguno en la nueva naturaleza. Y usted me dirá, ¿cómo? La nueva naturaleza quiere decir servir a Dios, pero la débil condición del hombre, es decir, su vieja naturaleza carnal, se caracteriza por enemistarse contra Dios y no está sujeta a la ley de Dios. Como vamos a ver en el próximo capítulo 8. Y la nueva naturaleza, como hemos dicho, no tiene poder en sí misma. Por ello, hay muchos cristianos en un estado de frustración, porque no han podido materializar sus buenos propósitos de servir a Dios, no han podido cumplir sus promesas y han sido derrotados en batallas espirituales. No podemos ni siquiera hacer el bien que deseamos hacer. Lo único bueno de lo cual la religión se jacta es meramente una creencia en algo que se desea. Muchas buenas resoluciones se hacen hoy en día con buena voluntad, pero esta es una voluntad realmente humana, que no tiene nada de espiritual, porque muchas veces es el producto del carácter emprendedor de muchos creyentes, de su entusiasmo natural y de su actitud, podemos decir, positiva frente a la vida en general. Pero el transcurso del tiempo, las dificultades, el cansancio o el desánimo hace sentir su efecto y sobreviene el fracaso. Vamos a leer el versículo 19. Le voy a pedir a la hermana Virginia que me lo lea, el versículo 19, que nos va a aclarar también algunas cositas. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjense ustedes, hermanos y hermanas, lo que es la sinceridad espiritual que se ve reflejado en este libro, en esta epístola de Pablo. No hago el bien que quiero. Es una afirmación, sino el mal que no quiero. Eso hago. Yo le pregunto a todos, y me pregunto yo, ¿tenemos la misma sinceridad nosotros mismos? ¿Hemos experimentado esta situación que se describe en este versículo? ¿Es una descripción de un cristiano anormal o deficiente? Este versículo no sirve para describir más tarde la vida del apóstol Pablo. Ese Pablo misionero. Este pasaje es acerca de un hombre que todavía luchaba en su propia fuerza para producir una vida que agrada a Dios. Su naturaleza nueva se retira, su vida es una vida casi de derrota. Al parecer no hubo un gozo en la vida del apóstol Pablo, inmediatamente después de la experiencia que surgió del camino de Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, como está en el libro de Hechos. Ahora, este versículo de esta epístola revela el contraste
y el conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Todo creyente tiene que inclinar la cabeza en vergüenza y en disgusto al ver una descripción de sí mismo en el pasado. Y en el versículo 20, lo leo yo, dice, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está la respuesta. Si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Aquí Pablo nos da una descripción gráfica de un villano que había entrado por la fuerza en la casa de Pablo y lo tenía cautivo. Ese extraño, ¿quién era? El pecado. Y era quien mandaba. Pablo vio que su naturaleza nueva no se comprometía, es decir, no hacía arreglos con el pecado. Y esta no fue una excusa que Pablo ofreció aquí, porque su vieja naturaleza era la responsable y la que respondía al pecado. En el versículo 21, lo leo yo para ir adelantando, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley que se menciona en este versículo no se refiere a la ley mosaica en este versículo, como generalmente lo está haciendo. Se trata de un principio, una regla de vida que había sido extraída de la experiencia de Pablo e incluía la ley mosaica. En cualquier tiempo que nosotros hagamos bien y tratemos de servir a Dios en el Espíritu, nuestra vieja naturaleza estará allí para tratar de causar maldad. Quizás un pensamiento malo entrará en nuestras mentes. Todo hijo de Dios, no importa su condición o su nivel de vida espiritual, tiene que admitir que en todo acto y en todo momento la maldad está presente en él. Esto es muy importante a entenderlo y a reconocerlo. No reconocer esta realidad eventualmente conducirá a nuestra ruina de la vida cristiana. En el capítulo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios aquí, en este versículo, definitivamente se refiere a la ley mosaica. Dice, el hombre interior está aquí en contraste con el hombre exterior y se refiere a su nueva naturaleza. Y en el versículo 23, que le voy a pedir a la hermana Ana María que me lo lea, versículo 23. Amén. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se acuerdan que yo le dije, lean este capítulo que es muy importante? Hay 4 leyes que se mencionan en este versículo, 4 leyes. 3 se encuentran en este versículo, 3. 2 son objetivas, o sea que operan fuera del creyente y son la siguiente. Primero la ley de Dios que vimos en el versículo 22 y ahora la ley de Dios es el código de Moisés. Y segundo, fíjense ustedes, la ley del pecado que estamos viendo aquí en el versículo 23. La ley del pecado es la naturaleza pecaminosa inherente. Esas son leyes objetivas, pero tendremos 2 que son subjetivas, es decir, que operan en la vida nuestra. Y son las siguientes, atención. Primero, la ley de la mente. En este versículo, la ley de la mente es el sentido moral del hombre natural. Te reitero, es el sentido moral del hombre natural. Y en segundo lugar, la ley de los miembros, dice.
Y la ley de los miembros es la manera en que los miembros funcionan y que se apegan a nuestra vida material. Ahora, no hay ninguna habilidad dentro del hombre para escapar a la cautividad de la ley del pecado. Es decir, necesitamos un refuerzo que tiene que venir desde afuera. Uno no se libra de la vieja naturaleza cuando es salvado, y sin embargo tampoco hay ningún poder en la nueva naturaleza. Esto hace que el Hijo de Dios, que es honesto, exclame, y aquí en el versículo 24 es clarísimo. Dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No fue un no creyente, alguien no salvado que pronunció esta aclamación, hermanos. Esta fue la experiencia de Pablo como creyente. La palabra miserable expresó una nota de agotamiento a causa de la lucha. Había luchado como Jacob en el Antiguo Testamento y quedó afectado. Y estaba buscando ayuda que le viniese de afuera. Y dice, este cuerpo de muerte, que mencionan aquí en el versículo 24, era una descripción de la costumbre romana de encadenar el asesinado al asesino. Era una costumbre romana. Tenía que llevar consigo el cuerpo en estado de putrefacción como una pena. Qué descripción, ¿no? Horrorosa de este cuerpo en que vivimos. Ahora recordemos que Pablo dijo aquí que él era miserable, pero no dijo que era culpable. O sea, que no estaba buscando una remisión de pecados, sino cómo ser liberado de la servidumbre de la naturaleza pecaminosa. Y concluye este capítulo con este versículo que cierra este capítulo, que es un enganche muy importante para el próximo capítulo 8. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Al tratar de guardar la ley, viviendo según ella precisamente, conduce, como decimos a lo largo de todo este capítulo, solo al pecado y a la muerte. No habrá ningún fruto en su vida. Este versículo 25 final es la respuesta a la llamada de socorro del versículo 24. Dios ha previsto una liberación. Y esto señala el camino que vamos a tener en el capítulo 8, donde la liberación se presenta con todos sus detalles. ¿Cómo viene esa liberación? Esa liberación viene mediante nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por medio de Él y también el proceso de santificación. Cristo ha provisto todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo concluyó en este capítulo el conflicto que comenzó a describir en el versículo 7 y que aquí tiene el gran principio. Hay dos naturalezas en cada creyente, en nosotros. La naturaleza vieja, es decir, la debilidad de la condición humana, que solo puede servir a la ley del pecado, y en su naturaleza nueva, el apóstol entendía que debía someterse a la ley de Dios. Ahora, una sola va a predominar en la vida del creyente. Y lo único que nos queda, hermanos y hermanas, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que parece difícil de entender, con ese lenguaje tan particular que tiene Pablo para explicarnos las cosas, llega a una clara conclusión. Ahora,
Nosotros que en cierta manera ya conocemos todo esto, porque pasaron muchos siglos y conocemos la historia de Pablo y conocemos la historia del cristianismo, tenemos que empezar a conocer nuestra historia, la personal. Hay mucha gente cristiana que porque cuando nos dicen que somos santos, porque somos apartados, se creen que están ya beatificados por el Papa, por decir algo. Por decir algo, se creen que son. Y su naturaleza vieja los está corrompiendo por dentro. Y tenemos que entenderlo, porque nos sucede a nosotros. O pensamos que a Pablo solamente le sucedió eso. Nada menos que a Pablo. Que nosotros capaz que no le atamos ni siquiera las sandalias. Nos ocurre permanentemente a nosotros. Tenemos que empezar a sincerizarnos. Tenemos que entender esta que es la doctrina cristiana. Cuando nosotros empezamos a comprender esto, obviamente, hermanos y hermanas que me están escuchando, vamos a sentir alguna situación interna difícil. Es como si miráramos una diagrafía y encontráramos allí, mirá lo que encontramos allí en esta diagrafía. Sonamos. Se imaginarán lo que encontramos en esa radiografía. Por eso, cada vez que hay una radiografía o un examen de ese tipo, temblamos. Pero hay un sanador. Hay un sanador. Y lo primero que tenemos que tener es nuestra conciencia, ser conscientes de eso, asumir esto como lo asumió Pablo. Y nuestra vida también tendrá varias etapas. ¿En qué etapa estamos cada uno de nosotros? ¿Se acuerdan que eran 3 etapas? La de Pablo. Se la dejo para preguntársela después del programa. ¿En qué etapa están ustedes? Yo le digo, no tengo problema. Mi etapa, si me la comparo con la de Pablo, yo estoy en la segunda etapa. La que surgió después del camino de Damasco. Tengo que entrar en la tercera etapa. Tengo que entrar en la tercera etapa. Y tengo que trabajar espiritualmente. Y mucho. Y luchar contra mi vieja naturaleza. Y desterrar muchas cosas todavía en esa lucha interna. Que me va a traer situaciones. Y me queda corto tiempo. Así que tengo que darle rápidamente. Maravilloso este capítulo 7, ¿no? Maravilloso. Y el capítulo 8, bueno, se los pido que lo lean, que lo tengan pronto. Es el capítulo más disfrutable que podamos tener. Hay todos los capítulos de la Biblia, podríamos decir cada uno, pero este, según todo este razonamiento que venimos realizando del libro de los Romanos, de la epístola de los Romanos, el capítulo 8 es central. Es central, es fundamental. ¿Qué les pareció, hermanas? Hoy estoy rodeado de hermanas. El hermano Fernando me dejó allí colgadito. ¿Qué les pareció? ¿Qué reflexión tienen? ¿Qué les pareció esas preguntas que hay que responderlas internamente? ¿Qué les pareció esta visión que dio Pablo? ¿Verdad que esta visión no es muy común? Y está allí en el libro de los Romanos, es la doctrina cristiana. A veces tenemos... Ahora, ¿cómo valoriza
a nuestro Señor Jesucristo estos versículos que hemos leído. ¿Cómo lo valoriza? ¿Qué seríamos sin nuestro Señor Jesucristo? Lamentable. Ahí sí, seríamos muy lamentables. Bueno, les dejo alguna hermana que quiera hacer una reflexión sobre esto, darnos. No le quiero hacer preguntas. Hoy tenía pensado hacer preguntas. Venía con esa idea. Pero bueno. Tranquilo, me dijeron. Tranquilo, tranquilo. Sí. Así que bueno. ¿Qué reflexión? ¿Qué les pareció? ¿Qué pueden sacar? Tal vez que algo que no entendieron, porque no es fácil esto. Yo, como Pablo dice en una frase dice una cosa y en la otra frase parece que la contradice. Es el estilo de Romanos, ¿no? Y el estilo en algunos otros libros también de Pablo. Mario. Sí. Bendiciones. Gracias. Algo que sin duda vemos el proceso, ¿no? de Pablo y que sin duda que, bueno, yo me siento en ese proceso, ¿no? De comprender lo que Pablo tuvo que luchar consigo mismo, ¿no? Y que todos de alguna manera, independientemente de lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que hemos transitado en este caminar con Dios, sin duda que nos falta mucho como decía un pastor la otra vez escuchando en un estudio, todavía tenemos que sacar nuestros despojos, ¿no? Nuestras cosas que siguen estando en nosotros. Y que bueno, y que solamente el Espíritu Santo pueda hacer eso. Algo bueno, si hay algo bueno de nosotros, solamente por medio de Jesús. Y que comprender que por nuestras fuerzas no podemos. Muy bien. Gracias, hermana. Bueno, reitero que el capítulo 8 es un capítulo realmente muy lindo para estudiarlo, para releerlo. Yo les invitaría a que esta semana, hasta la próxima semana que hagamos el nuevo estudio, se lean en una lectura todos los capítulos anteriores de Romanos. Hacer un repaso, una lectura rápida y se lean el capítulo 8. Porque, vuelvo a insistir, a veces hay algunas cositas que a mí me llevaron a dar vueltas y dar vueltas para entenderlas. Al principio, la situación esa de la manera literal de Pablo me producía alguna cosa, porque siempre estamos acostumbrados a una lectura diferente, literalmente hablando, ¿no? El contenido sí, el contenido es fuerte y sacude, pero ahora en el capítulo 8 vamos a tener algo realmente hermoso. Así que les invito a que lean todos los capítulos anteriores, se tomen un tiempito, lo lean y lean el 8, para que ya la semana que viene redondeemos bien esto. Y yo la semana que viene sí les voy a hacer algunas preguntas, para que veamos cómo visualizan ustedes. A veces necesitan preguntas. Yo quiero que pregunten, pero bueno, pero yo les voy a hacer la pregunta. Bueno, el sábado que viene nuestra hermana Virginia va a andar por 33. No, es el domingo, no el sábado. El sábado va a andar por 33. Y seguramente nos va a conectar con los hermanos de las distintas iglesias que estarán haciendo
ese evento tan importante de evangelismo en el departamento de 33. Así que vamos a tener su participación desde allá. Dios quiera que podamos tener contacto con distintos pastores o misioneros o hermanos y poder hacer un programa especial, ¿no? Que sería brillante. Y de cierta manera nuestra hermana Virginia nos estará representando también allí. Así que bueno, sería bueno también que nosotros buscáramos invitar a otros hermanos o vecinos, porque seguramente también la hermana Virginia tomará alguna imagen con algún pequeño videíto el viernes y el día anterior o desarrollo de los eventos que estaremos emitiendo también para mostrar lo que es una evangelización de este tipo y lo importante que es y que hoy se tendría que hacer mucho más por parte de la Iglesia de Cristo. El interior del país necesita, como decía el hermano pastor que estuvo el fin de semana con nosotros, hay lugares donde hay 3 iglesias y falta evangelizar. Y bueno, ese es un tema que es importantísimo, ¿no? Salir de los templos hacia el mundo para llevar la palabra. Esa es la gran comisión que tanto se habla y que nosotros, muchos cristianos, transformamos en gran omisión. Hay que poner una C, comisión, no omisión. Así que bueno, estaremos orando por la hermana Virginia y por todos los hermanos que estarán allí, y bueno, y esperando atentamente el contacto. Y nos vamos despidiendo. En este minuto final quiero mandar un fuerte abrazo a una familia de la iglesia Pieu, la familia Díaz, ante la lamentable desaparición de una hermana, Mercedes Díaz. Está con el Señor, hermosa hermana, y que la hemos sentido junto con Ana María, esa pérdida, que ella siempre estaba escuchándonos, intercambiando mensajes. Un saludo para toda su familia. Hermanos, buen descanso y que la gracia de Dios esté con nosotros. Gracias a Pamela por haber estado también con nosotros en el día de hoy. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones, Chile. Bendiciones, Chile. Bendiciones a todos.